Hola, mi nombre es María Fernanda Perosa, estoy en octavo semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad del SINU y el día de hoy voy a exponer los ejercicios de metaheurística o electricidad por representación 2. Inicialmente nos dice, programa una función que recibe un vector x de números y un número de x estará entre 0 y 100 porque representará un porcentaje. La función debe devolver un vector con los números de x que no se desvíe en más de d% de la media de x. Entonces, lo que nos quiere decir este ejercicio es que busquemos los números que se desvían más del 1% de la media dentro de un vector. Entonces, lo que hacemos es los números que se desvían, creamos una función de x, d y abrimos un corchete. Ese corchete lo vamos a dejar abierto y pasamos abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice que creamos una y que es igual a la media y por ende, pues en el vector que se ingresa de x, ese es el vector que estamos ingresando. Y creamos otro vector b que va a estar vacío. Entonces, ¿por qué ese vector va a quedar vacío? Pues porque este se va a ir llenando a medida que vayamos calculando. Entonces lo que hacemos ahora es entrar en un vector en el que vamos a evaluar cada posición. Y es allí, donde vamos a colocar for. Entonces sería de x. Dejamos nuevamente abierto ese corchete. Esto lo que hace este for es que cuando ingresamos a evaluar, si la primera función del vector es igual a la media, entonces aquí, si la primera función, es decir, x, entonces de y, que eso es igual a la media, lo habíamos dicho acá inicialmente. Entonces, si sabemos que eso es igual a la media más el porcentaje de la desviación o el porciento de la desviación, entonces sería, aquí abrimos nuevamente un paréntesis, la desviación que teníamos que d dividido entre el porciento, es decir, entre 100, y eso lo multiplicamos por y. Y si ese número es menor a la media menos el porcentaje, entonces sería, cerramos aquí, y, o sea, ese número, es decir, x, es menor a la media menos el porcentaje, es menor que o igual a la media menos el porcentaje de esa misma media, lógicamente. Es decir, si el número está dentro del intervalo, entonces lo que hacemos es que este número se va a entrar nuevamente a actualizar. Entonces pasamos aquí dejamos abierto un corchete para poder bajar, creamos nuevamente el vector y esto se va a ir actualizando, que fue lo que les había dicho anteriormente. Entonces aquí sería a igual a c de b, x, abro corchete y aquí sí vamos a cerrar el corchete. Bajamos otra vez, cerramos el otro corchete, que era el que teníamos allá arriba. Esto nos va a retornar en B.
este de aquí. Y aquí abajito cerramos el corchete que teníamos acá inicialmente. Y pues por eso dentro de este intervalo vamos a crear un intervalo que podemos llamar z, que es igual a c. Entonces pueden poner 9, 14, 12, 8, 6, 19 y 2. Y ahora lo que vamos a hacer es denominar para saber cuánto nos da z. Entonces dentro de este intervalo el número se va a actualizar. Entonces después que este número se actualice, el vector a lo último me muestra cuál es el vector dado. Entonces por eso ponemos aquí para ver cuál nos muestra. Entonces lo que vamos a hacer es correr. Aquí está. Ahora bien, ahora pasamos al segundo punto. Vamos a copiar acá. Dice, programa una función que reciba una matriz de números de tamaño n por m que cuente cuántos elementos de la matriz son positivos, cuántos son pares y devuelva la suma de los cuadrados de estos dos conteos. Entonces vamos a pegarla acá en R. Vamos a colocarle el asterisco para que no se llame error. Entonces, quizás la forma correcta para llamar este ejercicio sería pues suma de positivos y de pares, pues básicamente qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están pidiendo. Aquí nos hablan de positivos y los pares, pero pues en este caso vamos a llamarlo como para minimizar un poco más, vamos a ponerle suma impar. Entonces eso es igual a la función de m y dejamos abierto nuevamente un corchete. Aquí sería, bueno, programa una función que recibe una matriz de número de tamaño de n por m. Aquí sería suma impar par. Vamos a dejarlo así. Suma impar par. Dejamos la matriz. Bueno, por lo que aquí lo que buscamos es contar los pares y los positivos. Entonces, como vamos a contar cuántos pares y cuántos positivos hay en una matriz, entonces lo que hacemos es empezar a escribir vectores. Entonces, sabemos que tenemos que los positivos, empezando desde 0, positivos, que es igual a 0, y los pares igual a 0. Por eso es que los vectores van a empezar desde 0, porque esa matriz va a ir contando cuántos pares y cuántos positivos hay, lógicamente empezando desde 0. Entonces, como esta matriz lo que hace es revisar las columnas, para poder revisar las columnas elemento por elemento, tenemos que poner un for añadido. Entonces ponemos for de m, que era la función que habíamos dicho inicialmente. Dejamos aquí abierto y entonces le hacemos el otro for, el for añadido. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque uno nos cuenta las columnas y el otro nos cuenta las filas. Entonces aquí sería for de m, perdón. Vamos a copiar y pegar este corchete. For de m. Perdón, aquí no sería for de m, sino for de j,
porque es que aquí estamos viendo los i, j. Entonces ya tendremos aquí el for de i, entonces ponemos el for de j en 1 las columnas de m. Entonces uno cuenta las filas y el otro cuenta las columnas. Aquí cerramos y abrimos el corchete. Bajamos. Después de poder revisar los dos for, tanto el de filas como de columnas, lo que vamos a hacer es crear una matriz que se va a ir revisando de acuerdo a los criterios en los que estamos viendo, es decir, el primer criterio. Entonces, si m de i j, si m de i, j, cerramos aquí el corchete, vamos a coger uno aquí arribita. Menor o igual a 0. Abrimos un corchete. Entonces, pues será que positivo, aquí tenemos la posición IJ. Entonces, si la posición IJ, o sea, que el primer número que está en la posición dada, de acuerdo, se vaya actualizando, entonces el for es el que se va a ir actualizando. Y si ese número es mayor a 0, lo que quiere decir es que es positivo. Entonces, si este número es positivo, entonces hay que contarlo y por eso nos va a quedar la función como positivos igual a positivos más 1. Y pues si no se cumple el criterio, pues no pasa nada. Entra a evaluar el otro, pues lo que que nos dice que si el número que está ubicado en esa posición, es decir, bueno, aquí podemos ir cerrando el corchete, pues porque ya vinamos ese criterio. Entonces ahora vamos a entrar en el siguiente criterio que nos dice que si el número que está ubicado, es decir, si m, que es el número, si m de IJ, voy a copiar esto, si m de IJ al dividirlo, bueno, aquí, si m de IJ al dividirlo entre 2 y como resultado nos da 0, cerramos aquí, cerramos el otro paréntesis, solamente tenemos que cerrar este de aquí, abrimos el corchete. Entonces, si eso nos da 0, lo que quiere decir es que el número par o que es par. Entonces, como este número es par, pues por lo tanto debe contarse. Y pues por eso se actualiza. Y dice que es igual a pares más 1. Que este es el número que tenía antes. Entonces, que era 0 más 1. O sea, 1. Entonces, es decir, que ese 1 ya va a estar allí. Entonces, de allí lo que se va sumando a medida que se vaya avanzando. Entonces, lo que hacemos, bueno, aquí podemos ya ir cerrando los paréntesis que tenían, los corchetes, perdón. Y cerramos el último. Entonces, después que cerramos el último paréntesis, pues ya sabemos que esto se va a ir actualizando con respecto al for que teníamos acá arriba.
Y pues después que se tenga esa suma, pues lo que hay que hacer es básicamente evaluar el cuadrado de los valores que tenga un positivo y los valores que tengan par. Entonces tenemos que la suma de los positivos, vamos a abrir paréntesis aquí, perdón, de los positivos al cuadrado perdón, vamos a ver qué pasa aquí, que no se coloca el cuadrado. Nuevamente. Bueno, vamos a buscarlo acá para poder copiar y pegar porque el teclado no está corriendo. Vamos a parar aquí un momentico. Listo, ya tenemos aquí el cuadrado. Bueno, es la suma igual de los positivos al cuadrado más los pares al cuadrado entonces, por ejemplo, si nos dice que tenemos 5 por 5 es igual a 25 y 3 por 3 igual a 9, entonces sería 25 más 9 y eso es lo que nos va a arrojar la función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que eso nos retorne a suma, que es la que está aquí arriba. Después de que eso nos volvemos a cerrar el paréntesis, el corchete que teníamos arriba inicialmente y vamos a hacer, por ejemplo, tenemos que P es igual a una matriz de 0, 1, 4, no sé, 6, 45, menos 50, 200, menos 2, 7, 9, 8, menos 10, menos 12, 1. Entonces nos dice que en la columna y en la fila sería entonces NR es igual a 2 y la columna sería igual 7, entonces aquí buscamos quién es P y buscamos la suma impar par de P y todo esto lo ponemos a correr. Perdón, aquí tenemos un error. P sería 0, vamos a ver si esto fue alguna coma que no colocamos. 45, menos 50, 200, menos 2, 7, 9, 8. Aquí nos hace falta una coma. NR, vamos a volver a correr. A ver qué pasa. Listo. Ahí tenemos la suma impar-par de P. Entonces, ahora proseguimos con el tercer ejercicio. Nos dice, programa una función que recibe una matriz de números y devuelva la suma de los cuadrados y los números impares negativos que hay en el vector ingresado. Si no hay números impares negativos, entonces debe devolver un mensaje que diga no hay números impares negativos en la matriz ingresada. Pues como nota se debe usar una sentencia de control for.
queda esto, lo copiamos, entonces podemos solamente como que dejarlo ahí para ahorrar un poquito más de tiempo. Entonces, en el punto 3, pues lo que nos dice básicamente es que la suma de los impares negativos que hay dentro de una función, es decir, el número que además de ser impar sea negativo. Entonces, empecemos haciendo suma impar negativo. Una función de A y abrimos corchete. Y pues que los impares negativos vamos a hacer al igual que una matriz, que lo que va a hacer es a ingresar cómo es una matriz que debe revisar elemento por elemento. Entonces hacemos la matriz de impares, perdón, hacemos lo de impares negativos, que sería igual a C, queda un vector vacío. Perdón, queda esto vacío. Entonces, esto se va a ir rellenando a medida que se vaya realizando el procedimiento. Entonces, para poder llenar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear un for añadido. Por eso vamos a encontrar en este ejercicio dos for. Entonces, hacemos el primer for. Sería for y uno para filas y el otro para columnas. De A y abrimos corchete. Y tenemos el siguiente for para las columnas. Entonces ya este sería para J. Abrimos corchete. Bueno, entonces ahora lo que nos está diciendo es que esos dos números, es que lo que me pide es que son los cuadrados de esos números. Entonces por eso necesito esos números que me dan que sean impares y que además sean negativos. Ese número pues por lo tanto debe evaluarse al cuadrado. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Creamos la función if, el comando if de A. Vamos a buscar acá arriba el corchete. Es lo mismo que tenemos aquí. Y eso dividido entre 2 sería igual a 0. Y que A de IJ no igual a 0. Cerramos y volvemos a abrir el corchete. Entonces, ¿qué nos va a decir eso? Que los impares negativos de C son los impares negativos de A y J. Cerramos corchete y cerramos el paréntesis. Cerramos. Sí. Entonces ahora vamos a cerrar este corchete, el otro que abrimos y el otro que nos hace falta. Entonces, sí. Eso es de las sumas de impares negativos.
menor o igual a 0, abrimos un corchete, la suma de todos estos será suma es igual a sum de impares negativos elevado al cuadrado. Por eso es que este vector se llama impares negativos, al igual que un vector vacío, porque lo que vas a revisar la matriz cuando ingresa con los for en la posición IJ. Y pues estos valores al dividirlos, aquí está, estos valores al dividirlos, básicamente entre 2 me da como resultado o como residuo diferente de 0, es decir, que el impar, que es impar y que además se actualiza pues porque el vector impar es negativo. Se va a ir actualizando el for. Este vector que habíamos dejado aquí vacío por los for que tenemos. Y pues si el vector va a ser igual a un vector que tenga este criterio, después que ningún criterio, pues por eso la matriz que cumpla con las siguientes restricciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto lo que va a ser igual a, entonces teníamos la suma de impares negativos elevada al cuadrado aquí elevado al cuadrado, aquí bajamos y cerramos, dimos else y abrimos nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que tenemos que hacer es pues que se evalúa otra condición, que es esta. Entonces, al poder evaluar esta condición, es decir, si el tamaño de este vector es mayor a 0, si el tamaño de este vector es mayor a 0, es decir, si hay por ejemplo un elemento, dos elementos, y así sucesivamente, o pues si hay un número que básicamente cumpla con las dos condiciones y que sean impares y que además que sea negativo. Entonces lo que va a hacer es sumar los cuadrados, la suma de los cuadrados de impares. Y pues de estos números que están internos en ese vector, y si no, pues entonces lo que va a tener es que mandar a que retorne o a que se devuelva y que diga pues básicamente que no hay impares negativos. Pues por ende esto se guardaría como un vector, entonces ponemos suma, abrimos comilla, entonces no hay impares negativos. Cerramos, bajamos y cerramos el corchete que habíamos abierto. Eso es lo que va a hacer que retorna a la suma y pues que diga que no hay impares negativos. Pues por ende eso lo que va a quedar es el vector que diga suma y pues por eso el último retorna nuevamente a la suma que teníamos acá. Entonces, por ejemplo, P igual, perdón, aquí me hizo falta cerrar. P igual a una matriz eh, 0, 1, 4, 6, 45, menos 50, menos 2, 7, 9, 8, menos 10, menos 12 y 1. Entonces, tenemos que la fila 2 y la columna
7, t. Entonces lo que vamos a hacer es pedir quién es suma para que retorne nuevamente a la suma de impar negativo de p. La suma de impar negativo, que era la función que habíamos creado inicialmente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a correr. Entonces aquí como resultado nos da, esto no es un error, esto es básicamente como que un mensaje de advertencia, pues que la longitud de los datos no es un submúltiplo o un múltiplo de la fila 2 de esa misma matriz, la matriz que creamos aquí. Entonces dice que no hay impares negativos. Entonces ahora vamos con el último punto. Considera el conjunto de datos iris de R, pues iris es un data frame que proporciona las medidas en centímetros de las variables de longitud y el ancho del sépalo y la longitud del ancho del sépalo, respectivamente, para 50 flores de cada una de las 3 respectivas especies de iris. Las especies de iris son setosa, versicols, virgínica, y pues escriba y ejecute en R el objetivo de iris y observe los datos. Bueno, básicamente el objetivo de... Bueno, como inciso A nos dicen, utilizando por lo menos una de las funciones apply, obtenga los promedios de cada una de las medidas de longitud y el ancho del sépalo y pétalo de las 50 flores en data frame. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a copiar cada uno. Bueno, inicialmente sabemos que tenemos que crear una función. Nos dicen que la longitud del sépalo, entonces sería, primero tenemos que buscar esta matriz o esta función que se llama iris. Bueno, después de tener iris, entonces empezamos a evaluar, pues en el primer punto nos hablan del sépalo y del pétalo. En este caso yo lo voy a aplicar apply. Entonces, lo que vamos a hacer, en la primera lo que buscamos es la longitud del sépalo y el promedio. Entonces ponemos sepal la longitud, que es igual a apply de iris 1, lo que quiere decir es columna 1, este 1 va, para que nos pueda correr, este 1 debemos ponerlo entre corchetes. De la columna 2, pero en este caso columna 2 se escribe, esta es la columna 2, de la función promedio o media. Entonces ponemos fun, que es igual a la media. Entonces, ahora en el segundo, pues lo que vamos a hallar es el ancho del sépalo. Ahora bien, después de proseguir con esto, le aplicamos la misma función que es apply. Entonces sería de iris, que era pues lo que teníamos inicialmente. Apply básicamente lo que se utiliza pues es para hacer la misma función a toda la matriz. ¿Cuál matriz? La de iris. Es decir, primero especificamos la matriz iris, y después agregamos la función a una fila o a una columna. Y en la última, pues básicamente la función en lo que se va a poner
Entonces ahora ya tenemos el iris 1. Entonces ahora vamos a aplicarle el iris 2. Iris 2 de la función min. Entonces, esto lo vamos a hacer, esto podemos copiar y pegar, pues porque lo que le cambia básicamente pues son cosas mínimas. Entonces, aquí lo que le cambia es que aquí pues ya no sería para el sépalo, sino para el pétalo. Y pues aquí ya no sería el iris 2, el iris 1, perdón, sino el iris 3. Ya tenemos iris 1, iris 2, iris 3. El resto sería pues exactamente lo contrario. Aquí también le cambiamos para el pétalo. Y sería con el iris 4 o la columna 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le hallamos el promedio de cada media. Entonces, al data frame, aquí está, de que de sepal punto cerramos comillas, eso es igual a sepal abrimos nuevamente las comillas, aquí iría sepal del ancho esto es igual al sepal del ancho. Y después de tener estos dos, entonces ahora viene con el pétalo. Y eso es igual a pétalo. Y ese es el pétalo del ancho, la longitud, perdón, la longitud del pétalo. Y ahora viene el ancho del pétalo. Entonces ponemos coma, abrimos comillas. Eso es igual ahora buscamos de correr y empezamos a correr. Listo, aquí tenemos pues el promedio de cada uno. Eso es todo, espero pues que hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias.